Entonces, en esta ocasión les voy a hablar un poquito sobre el clima del territorio y sus implicaciones locales, el caso particular del análisis de vulnerabilidad social ante la interacción de ciclones en la ciudad costera de Puerto Vallarta, Jalisco. Vamos, para dar como contexto o sustento a todo esto, voy a empezar a explicar un poquito sobre las características del clima en general. Tenemos que, para empezar, para todo lo que impulsa el clima en nuestro planeta viene a partir del Sol, y las peculiaridades de diferentes tipos de clima varían, depende de las latitudes y también del tipo de territorio. Aquí en esta imagen se ve un poquito más, está ya un poquito más delimitado. La zona ecuatorial tiende a tener, que vemos un poquito en color café, eso es una tropical. Después sigue la zona subtropical en amarillo, en azul siguen las latitudes medias, y en un azul más bajito, casi blanco, serán las latitudes polares. Estas regiones tienen muchas similitudes en su tipo de clima, pero sin embargo, de manera local, varían bastante. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, ellos dicen que ellos definen al clima como las condiciones meteorológicas que son particulares de un lugar, determinadas durante un periodo ya sea largo o de varios meses o hasta miles o millones de años. Pero oficialmente los especialistas o las personas que trabajamos ya directamente con cuestiones climáticas debemos de tener una estadística o un muestreo de más de 30 años para poder determinar qué tipo de clima se tiene en cada región. En esta recopilación de datos de estadística de 30 años se toman diferentes variables como, bueno, las básicas, que serían temperatura mínima y máxima, milímetros de precipitación, la presión atmosférica, la humedad y la radiación solar principalmente. Ahí la velocidad e intensidad del viento. Entonces, ahora que ya tenemos claro que, bueno, aparte también cabe destacar que clima y meteorología no son sinónimos, son dos cosas diferentes. La meteorología, más bien es la ciencia que estudia todos los fenómenos atmosféricos, y cuando vemos como algunos reportes en televisión dicen, el clima de hoy va a estar de esta manera, está mal implementado el término clima, porque el clima se refiere como a algo más extenso. Y, sin embargo, cuando hablamos cuando las chicas o el meteorólogo en televisión habla del clima, ellos más bien se refieren al tiempo atmosférico, que son las condiciones que vamos a tener a corto plazo en un día, 3 días o incluso una semana. Entonces, eso se corresponde a tiempo atmosférico, no clima. De hecho, por aquí tengo el clima. Me gusta mucho compararlo con una persona, con su personalidad. El clima sería como una persona, se denomina que puede ser extrovertida y muy alegre, pero sin embargo, el tiempo atmosférico correspondería que no porque sea una persona alegre, optimista y extrovertida, no quiere decir que algún día no pueda estar enojada, no puede estar triste, puede estar cansado, enfadado. Entonces, pero sin embargo, las características que predominan en esta persona son más alegre, más entusiasta. Entonces, me gusta mucho utilizar este ejemplo, porque creo que nos queda un poquito más claro a qué nos referimos. Incluso, por ejemplo, muchas veces escuchamos, el clima londinés es frío y con lluvia, pero eso no quiere decir que todos los días en Londres esté así, o que no se tenga algunos días del año con sol, ¿no? Entonces, por eso se necesita una estadística de 30 años. Las implicaciones que genera el clima y el clima en particular son, pues principalmente serían como consecuencias o todas las conclusiones bueno, sí, todas las consecuencias a raíz de. Entonces, relacionado directamente con el clima,
muchas veces se habla del cambio climático. El cambio climático es todo un tema, es todo un debate, pero sin embargo a la gente se le hace muy fácil hablar de cambio climático cuando solamente tienen una percepción muy corta o hay algún cambio brusco del tiempo atmosférico en un periodo muy corto. Pero sin embargo también existe un cambio climático que es antropológico o antropogénico, que es a causa del diferente uso del suelo. También el crecimiento de las ciudades y la pavimentación hace que el calor vaya incrementando con el tiempo y sin embargo, mm, esto no se le puede llamar como el cambio climático global al que a lo mejor muchas veces nos bombardean por ahí por medios de comunicación, que eso sería como otro boleto, que también muchas veces se llega a escandalizar o se hace demasiada polémica al respecto, cuando realmente el clima siempre ha variado, ya que se tienen registros históricos de diferentes etapas de glaciación que han sucedido en el pasado. Sin embargo, eh, esos cambios o esas transiciones son demasiado lentas para que los percibamos nosotros en una sola vida o incluso en los registros que se tienen históricos. Pero sin embargo existen otras ciencias hermanas bueno, derivadas de la meteorología, que es como la meteorología, la paleometeorología, que toman muestras de sedimentos y con ciertos estudios, no sé exactamente cuáles son, pero hacen ciertos estudios en laboratorio donde ellos pueden determinar o pueden analizar cómo iba cambiando el clima en años, periodos anteriores, sin tener el registro de sensores como los tenemos actualmente, que hace todo mucho más cómodo y más práctico. También otro detalle u otro tema del cambio climático es que realmente la tecnología ha avanzado tan rápido en los últimos años que realmente los sensores que se utilizaban hace 100 años no son los mismos que se utilizan ahora. Los de ahora son mucho más precisos y los de antes eran como un poco más manuales o eran, eh, no sé, simplemente los termómetros. Antes estaban los termómetros de mercurio y ahora ya casi nadie los utiliza, ya más bien se utilizan termómetros electrónicos. Entonces, eso puede generar, aunque sea una misma base de datos de una misma estación meteorológica en un mismo lugar, pues se cambian los aparatos, sí va a haber si se cambian o si no se calibran adecuadamente, en el registro va a haber ciertas variaciones que los números pueden ir marcando como una tendencia a un cambio climático, pero sin embargo se necesita una base de datos mucho más amplia para poder asegurar el cambio climático como tal. Entonces, aquí la importancia de estar monitoreando el estado del tiempo es, pues, principalmente para la producción de alimentos, para la salud, muchas personas que padecen de alergias, para la construcción de viviendas, para las energías, los recursos hídricos, incluso la seguridad, el turismo, las finanzas y el transporte. Y si lo vemos como de una manera mucho más particular, que yo creo que a todos nos ha pasado, incluso para nuestro día a día, como decir qué me voy a poner, qué voy a comer. A veces está haciendo mucho calor y uno llega a casa de la mamá y hice una sopa, hice un caldo y uno dice, ah, madre, ¿cómo se te ocurrió, no? O también en mi caso particular, mi hermana a veces me habla y me reclama, ¿por qué no me dijiste que iba a llover? Me dice, me planché el cabello y ahora se me frició todo, ¿no? Entonces, desde cosas pequeñitas como esas, realmente a todos nos genera, bueno, realmente es importante estar como atentos del monitoreo del estado del tiempo. Entonces, por esta manera es importante este, estar monitoreando las condiciones climáticas y estar atentos a pronósticos, ya sea a corto o largo plazo, especialmente en el caso ya un poco más, ya no tan local, ya para la planeación de proyectos a futuro que pueden ir generando desarrollo y en algunos casos desarrollo sostenible, como ahorita está muy de moda o es lo que se está buscando para ser más amigables con el entorno.
Ahora, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, también ellos estudian principalmente sobre las variaciones del clima, principalmente las tendencias extremas, ya que estas pueden tener impactos socioeconómicos. También esta información también es de relevancia para la toma de decisiones y también para la gestión de riesgos y los escenarios bueno, ante los escenarios de riesgos también para la parte de la adaptación al clima que va a cambiar. Aquí tenemos en este mapa de los diferentes tipos de climas en el mundo. ¿Quién comenzó? Bueno, esto ya los expliqué hace poquito, es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. Pero quien comenzó a hacer el análisis y el estudio del clima, el pionero de todo esto, quien realmente dio a conocer su trabajo, fue Köppen, por ahí en Rusia. Él desarrolló él comenzó a hacer un estudio y a él le llamaba mucho la atención la correlación del medio ambiente, también las variables climáticas y cómo cómo se relacionaba con el crecimiento de plantas y su distribución. Entonces, más adelante, él estudió geografía en la Universidad de Leipzig, en Rusia también, y después se fue director del Servicio Meteorológico en Rusia, y más tarde se fue a Alemania, y allá también asumió la dirección en el Observatorio Naval de Alemania. Entonces, él comenzó a utilizar una herramienta que fue como muy novedosa en su tiempo. Él empezó a trabajar con lo que se conoce como un globo atmosférico, que técnicamente se le llama una radiosonda. Esta radiosonda aún se siguen utilizando en diferentes partes, en gran parte del mundo, en los institutos meteorológicos o en los servicios meteorológicos. Esta es una cajita, actualmente son de unicel, y dentro de la cajita de unicel hay diferentes sensores. Hay un termómetro para medir la temperatura, hay un barómetro para medir la presión atmosférica, también hay un altímetro para medir la altura, también hay un higristor para medir la humedad atmosférica, y todos estos y también tienen una antena. Entonces, esta cajita, este radiosondeo, se sujeta a un gran globo. Es un globo común como con el que vemos en fiestas con los niños, pero tiene unas dimensiones no tiene un diámetro. El que se utiliza en Guadalajara, yo creo que tiene de diámetro lo que tiene de ancho este salón. Es un globo demasiado grande, no sé qué sean, unos 6 metros más o menos, aproximadamente. Entonces, es demasiado grande. Entonces, lo que hace, se suelta este globo y va subiendo hacia la atmósfera y se va dejando llevar por las corrientes de viento, y va emitiendo la señal en la oficina, y se va monitoreando su trayecto y se van tomando las lecturas del muestreo que está tomando en su ascenso. Esto es demasiado bueno, ya que no es como en otras ciencias, como las ciencias sociales, que uno puede ir a campo, ir a hacer entrevistas, tomar fotografías, o los geólogos o los botánicos toman muestras, se las llevan al laboratorio. En la atmósfera es muy complicado subir, tomar una muestra y llevarla al laboratorio. Entonces, aquí lo que hacen es enviar las herramientas hacia la atmósfera, y de manera remota está recibiendo la información. Entonces, esto fue bastante novedoso en su tiempo con Köppen, y él, en conjunto con varios colaboradores en distintas partes del mundo, comenzó a hacer un muestreo de radiosondeo, y también con la información que ya tenía el tipo de vegetación en diferentes regiones, pudo hacer una correlación para determinar los diferentes tipos de climas. Köppen, como era un trabajo demasiado ambicioso para liderarlo él solo y tener relativamente pocos colaboradores a nivel mundial, él hizo una generalidad del clima, de los diferentes tipos de climas, haciendo 5 subclimas.
que sería en un clima A, B, C, D y E, asignando la A los climas tropicales, el B a climas áridos, el C a climas templados, D a climas continentales y E a climas polares. Entonces, esta fue la clasificación de Köppen. Hizo algunas subclasificaciones para, para regiones muy particulares, y a pesar de que esto fue un trabajo arduo, aún así, para casos locales no está suficiente, el detalle no es el adecuado. Esta es la clasificación de Köppen aquí en Colombia, que vemos que Colombia es una tierra bastante fértil y tienen casi de toda clase de climas y de ecosistemas. Aún así también queda muy corta esta clasificación de Köppen, pero sin embargo ya es como un primer paso para después hacer como una clasificación más detallada en áreas más pequeñas. Algo así en México hizo la doctora Enriqueta García, investigadora de la UNAM, por ahí de la década de los 70. Tomó la información de Köppen, de los diferentes tipos de climas en México, y hizo diferentes subclasificaciones de los climas. Según Köppen, en México solamente teníamos 2, 4, 6 tipos de climas, pero sin embargo Enriqueta García hizo, con la facilidad de que el territorio era más pequeño y ya en los años 70 había más facilidad de comunicarse con más especialistas en diferentes partes de México, y también poderse estarse trasladando para tomar muestras, siguió la misma metodología de Köppen de estar correlacionando el tipo de vegetación, pero también ella tomó en cuenta el tipo de suelo, y ya en los 70 ya la tecnología había avanzado más que las herramientas con las que contaba Köppen. Entonces, este fue el trabajo de su vida, y todavía a finales de los 80 más o menos, fue que ya presentó la totalidad de su trabajo ya en conjunto de todo México. Ahora, cuando hablamos de territorio y espacio geográfico, como lo decía el título, recordemos que muchas veces también se puede utilizar como sinónimo, pero sin embargo, cuando hablamos de territorio se refiere a un espacio meramente físico, que es todo lo material, todo lo que podemos ver, lo que podemos palpar, y sin embargo, el espacio geográfico ya es la interacción de todo ese espacio, bueno, del hombre, del ser humano, con el entorno. Entonces, para el caso particular de este trabajo, como ya les comentaba, se analizó la vulnerabilidad social ante las interacciones de ciclones en la ciudad costera de Puerto Vallarta, en Jalisco, México. En esta fotografía podemos ver un poquito el relieve. Puerto Vallarta es una ciudad meramente turística. Vemos que en la fotografía que se marca claramente una bahía. Esa bahía es la Bahía de Banderas, y hay, seguido a la costa, a la zona de la costa, está pegado a la montaña, donde tenemos una zona de selva, y la mancha urbana, por la misma dinámica turística, la mancha urbana se ha visto como obligada y no, a extenderse hacia la zona alta, donde muchas veces se instalan de manera informal o de manera no oficial, ya que requiere ciertos permisos y cierta evaluación del terreno. Entonces se establecen o empiezan a fincar en zonas que son bastante inestables. Entonces,
ellos solos, las personas solas se ponen en un escenario de riesgos. Para dar un poquito más contexto de la zona de estudio, aquí podemos ver en este mapa de localización, vemos México, y en el occidente tenemos Jalisco, y ahí tenemos la Bahía de Banderas. Esa mancha rosa es la mancha urbana de Puerto Vallarta, y seguido hacia el norte está el municipio de Bahía de Banderas, que también la mancha urbana de Puerto Vallarta se extendió hacia el norte, ya siendo actualmente se le conoce como la zona metropolitana interestatal de Puerto Vallarta, porque realmente muchas personas viven en Puerto Vallarta pero trabajan en Bahía de Banderas o viceversa. Entonces la dinámica es constante. Realmente cuando se está ahí no se nota la diferencia. Pero bueno, para este caso solamente vamos a trabajar con Puerto Vallarta. Entonces ahora, ¿por qué Puerto Vallarta? ¿Qué es lo interesante ahí? Puerto Vallarta es la segunda ciudad más importante del estado de Jalisco. Y no es que yo sea de Jalisco, pero Jalisco es la segunda ciudad más importante de México. Y también es reconocida internacionalmente, o sea, todo lo que se conoce internacionalmente de México, o mucho de ello, orgullosamente viene de Jalisco, como lo es el mariachi, el tequila, la charrería. Entonces, eh, es por eso que es la segunda ciudad más importante de México. También está otra de las ciudades más importantes, sería Monterrey, que ellos dicen que son la segunda ciudad más importante, pero ellos porque tienen mucha actividad económica. Pero en cuestión cultural y de tradiciones, incluso también la comida, Jalisco está por encima de Monterrey. Sin embargo, económicamente Monterrey nos supera. Pero bueno, eso ya es un pleito local. También otro de los motivos del por qué Puerto Vallarta es el segundo destino turístico de playa más importante del Pacífico mexicano. El, primero, siempre el primero más popular fue Acapulco, en Guerrero, siguió Puerto Vallarta y después sigue Los Cabos. También por esta misma dinámica económica, también el crecimiento de su población ha aumentado un 26% en un periodo de 10 años, donde actualmente se tienen casi se tiene habitantes actualmente de 479 millones de habitantes. Estas son algunas de las imágenes de afectaciones por ciclones que se han presentado en Puerto Vallarta. Entonces, vamos dándole un poquito más de contexto. De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, ellos tienen la estadística de que en México los fenómenos hidrometeorológicos son quienes han causado mayor daño en el país, adjudicando el 84.4% de daños y pérdidas a los fenómenos hidrometeorológicos, principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Sonora, Guerrero, Veracruz y Yucatán. Y ahora también esto lamentablemente tiende a afectar más a las poblaciones o a la población socialmente vulnerable, que esta definición, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo define como una condición o un proceso resultante de los factores físicos, sociales, económicos y ambientales que determinan la probabilidad y la escala del daño causado por el impacto de una amenaza determinada. Aquí, como para darle fundamento a lo anterior, a pesar de que esta estadística no está tan actualizada, de todos modos marca una tendencia de las afectaciones a nivel mundial, de los daños económicos y pérdidas mortales que se han presentado de 1970 al 2019 en diferentes partes del mundo. Como por ahí en 1970 con el ciclón de Bangladesh, tuvo una pérdida bastante significativa de vidas,
que rebasó los 300,000 muertos, seguido del huracán Andrew en Estados Unidos, con afectación también con daños económicos mayores a los 48,000 millones de dólares y también con notables pérdidas humanas. Seguido con las inundaciones en Venezuela, por ahí cerca del año 2000. También dejó varias afectaciones mortales. Seguido, por ahí en el 2007, con el ciclón Nargis, que también dejó fuertes daños económicos y también un sinnúmero de pérdidas humanas. También por ahí en el 2005, el huracán Katrina en Estados Unidos también dejó, a pesar de que fue uno de los más intensos de los últimos tiempos, no dejó pérdidas mortales directas, pero sin embargo los daños económicos fueron demasiado altos, rebasando los 163,000 millones de dólares. Y por último, en esta estadística, el huracán Harvey, también en Estados Unidos, que fue como en el 2016 más o menos, que dejó una afectación, daños económicos de superiores a los 96,000 millones de dólares. Ahora, ¿por qué vemos que en los últimos, que en esta estadística predomina Estados Unidos en 1, 2, 3, también las inundaciones en China, por eso están pasando? ¿Por qué predominan, especialmente en los daños económicos? Porque no es lo mismo que un huracán categoría 1, por así decirlo, uno que es el más bajito, impacte alguna ciudad de Estados Unidos, que impacte, por ejemplo, Haití. ¿Por qué? Porque la infraestructura en Estados Unidos es mucho más costosa y en Haití la infraestructura no es tan costosa. Entonces, se me fue la palabra. Cuantitativamente, al solo ver las cifras, entonces Estados Unidos muestra que, pobres americanos, ellos sufrieron muchas pérdidas, pero realmente la pérdida en Haití, a pesar de que sea menor en números económicamente hablando, su afectación cualitativamente es mayor, ya que ellos no cuentan con el mismo recurso que Estados Unidos para todas las estrategias de recuperación y de reconstrucción. Entonces aquí el tema de desastre o en este caso, afectaciones, va de la mano con la cantidad de población también. Ahora, de manera general, en este mapa, en tonos azul un poquito más claro, resaltan las zonas donde son más propensos que se presenten los ciclones, que sería en esta parte de Asia, por ahí Indonesia, la India, el norte de Australia y el sureste de África, por ahí cerca de Madagascar. Y para el caso de América, la región del Caribe y de la otra, hacia el sureste, hacia el oeste de lo que corresponde a Sudamérica, a Centroamérica y el norte-sureste, y al oeste del Océano Pacífico. No, el este del Océano Pacífico. Vemos que sobre la línea roja, sobre el Ecuador, no se tiene tan marcado la actividad ciclónica. Esto es gracias al efecto de Coriolis, que hace que tanto el agua como la circulación atmosférica no se quede en el centro, sino se vaya directo hacia los polos. Entonces, eso es como un escudo de protección para las personas que viven en esta región. Entonces, una vez que ya se tienen registradas estas zonas identificadas, existen diferentes instituciones que son comités de vigilancia océano-atmosférica en diferentes partes del mundo, ya que sería un trabajo demasiado grande para una sola dependencia o una sola institución.
Entonces, están divididos en diferentes regiones. Por ejemplo, la región 1 y 2 corresponde a quienes hacen el monitoreo, son el National Hurricane Center, que se encuentra en Miami. Entonces, para nosotros, afortunadamente, estos americanos cuentan con toda la tecnología y con muchas herramientas que cubren el monitoreo de nuestras aguas y podemos utilizar su información para monitorear y estar dando seguimiento a los fenómenos hidrometeorológicos, para los ciclones, a las zonas tropicales que podrían afectar a nuestro territorio. Entonces, muchas veces también escuchamos ciclones, huracanes, tifones, y se utilizan muchos como sinónimos, pero sin embargo, ahora vamos a explicar un poquito cuál es la diferencia o cuál es, vamos a explicarlos simplemente. Entonces, para tener un ciclón como tal, hay ciclones tropicales. Bueno, también hemos escuchado ciclones tropicales y extratropicales. ¿Por qué? Porque se les da este apellido dependiendo de dónde se puedan formar. Vemos aquí las líneas amarillas, que son las líneas de los trópicos. Entonces, a veces se forman debajo de la línea del trópico, que a esto se les denomina ciclón tropical. Y si se forman por arriba de la línea del trópico, se les llaman ciclones extratropicales. Muy bien. Entonces, para que se forme un ciclón se necesita que haya una interacción entre océano-atmósfera. El agua, la temperatura superficial del océano tiene que ser superior a los 26.5 grados Celsius, ya que entre más calientita esté el agua y más intenso esté el sol, esta se puede evaporar más fácil, lo que hace que se alimente la atmósfera de humedad y se pongan las nubes un poco más gorditas. También el efecto Coriolis también ayuda a que la circulación atmosférica ayude impulse a las celdas de circulación local que tenemos en diferentes regiones del planeta a que este vapor, esta interacción que surge entre la temperatura cálida del océano y la radiación solar hace que esta evaporación suba más rápido y se concentre allá arriba y entonces esté en constante movimiento. Y también otro factor importante que no se me pasó a escribir aquí, también es la presión atmosférica. También la presión atmosférica juega un papel bastante importante en este tipo de sistemas, ya que se debe de tener una presión atmosférica baja para determinar o para para tener más, es más probable para mantener la humedad allá arriba y eventualmente ya va a ser demasiada que el mismo sistema no la puede sostener y comienza a precipitar. Entonces, cuando hay también el viento, también corre también es importante el viento, ya que el viento está haciendo que se traslade, que se desplace esta nubosidad y más adelante comienza a generar una vorticidad que hace que tenga un movimiento ciclónico, de aquí la palabra ciclón. Y muchas veces la primera etapa de la formación de este sistema ciclónico se le conoce como depresión tropical, ya que tiene la característica que la velocidad del viento tiene que ser superior a los 73 kilómetros por hora. Sin embargo, ya que una depresión tropical, su viento se intensifica más y se comienza a definir mucho mejor la vorticidad y la circulación en la atmósfera, se le denomina tormenta tropical cuando el rango de su velocidad del viento va de los 64 a los 118 kilómetros por hora, y cuando se rebasan los 118 kilómetros por hora ya llega a la denominación de huracán. Entonces, y ya debe de tener como un ojo no perfectamente bien formado, pero sí que esté definido. Entonces, vemos que aquí no son sinónimos, sino el ciclón, así como comparé el clima con el tiempo atmosférico con una persona. Si para este caso comparamos un ciclón con una persona,
Cuando hablamos de ciclón es como si habláramos un humano. Y un huracán hablamos como un adulto. Entonces, una depresión tropical podría ser un niño y una tormenta tropical sería como un adolescente. Entonces, cuando hablamos de ciclón, es el sistema, pero ya depende de la denominación, depresión tropical, tormenta tropical o huracán, es la etapa de desarrollo que lleva. Y aún así, una vez que es huracán, también existe la clasificación, va a ser un categoría 1, 2, 3, 4 y 5, siendo el más intenso. Para el caso local de Puerto Vallarta, ha habido en los últimos, bueno, el año pasado, no, no es cierto, este año, no, el año pasado, no, en este año, fue Eric, que alcanzó vientos sostenidos arriba de aproximadamente 230 kilómetros por hora, esto colocándolo en un huracán categoría 4. Y exactamente ayer se cumplieron 10 años de la interacción del huracán Patricia en Puerto Vallarta, que fue conocido como un maxi huracán, que rebasó, para tener una categoría 5, se debe de tener registro de vientos sostenidos superiores a los 250 kilómetros por hora. Cuando hablamos de vientos sostenidos, es como la media de la velocidad del viento. Para tomar la velocidad del viento, existen diferentes sensores remotos, pero a mí mi favorito, o el que me parece como más preciso, es cuando el National Hurricane Center envía su avión cazahuracanes y atraviesa el huracán. Entonces, a la hora de atravesar el huracán, puede tomar muestras directamente y puede comenzar a hacer los cálculos. Entonces, la velocidad del viento se llama vientos máximos sostenidos porque hacen el cálculo de la velocidad del viento en los brazos del huracán, como en la parte media y en las bandas que están formando el ojo. Las velocidades son diferentes de rotación, pero sin embargo se toma una media y a eso nos referimos cuando hablamos de vientos máximos sostenidos. Entonces, el huracán Patricia me tocó monitorearlo desde que se empezó a formar hasta que se disipó. Fue un trabajo muy satisfactorio, pero muy cansado, porque se decía que iba a arrasar con todo Jalisco, no nomás con Puerto Vallarta, nos íbamos a morir todos. Se hizo un toque de queda en toda la ciudad, en todo el estado, hubo compras de pánico. No, la ciudad socialmente fue un caos. Pero cuando llegó realmente el huracán Patricia, un huracán, bueno, ya les explico lo de los huracanes, pero realmente no generó tantos daños, porque podría decir lamentablemente, pero también puedo decir afortunadamente, la información que llegó al gobierno, ellos la inflaron, cayendo al amarillismo y difundiendo esa información a toda la población. Toda la gente entró en pánico, tomaron medidas extremas de prevención y gracias a eso es que no pasó nada. Pero sin embargo, cuando volvamos a tener algún otro fenómeno de esta magnitud, la gente, al día siguiente del Patricia, la gente haciendo su vida cotidiana como si nada, y la gente dice, ay, que todo no pasó nada, tanto que decían, mejor no hubiera encerrado, mejor no me hubiera ido a hacer las compras de pánico. Entonces la gente comenzó como el juego de Pedro y el cuento de Pedro y el lobo. Entonces ahí se perdió mucha credibilidad, que al final de cuentas esta experiencia va a hacer que la gente sea más confiada y probablemente no tome las medidas preventivas adecuadas para futuros eventos. Entonces, este huracán Patricia fue un maxi huracán, ya que lo regular de un huracán categoría 5 es que tiene que ser, debe de tener vientos sostenidos arriba de los 250 kilómetros por hora, pero sin embargo ha habido muchos huracanes categoría 5 que lo rebasan, pero nunca se había registrado uno que superara los 300 kilómetros por hora. De hecho, fueron como 320 kilómetros por hora más o menos,
Y toda la gente dice, no, se va a acabar el mundo, el cambio climático está generando todo esto. Entonces, realmente también esos comentarios están un poquito fuera de, mmm, fuera de contexto, o los hacen personas que no son especialistas en el tema, ya que realmente para medir un viento de esa velocidad no se tenían anemómetros ni veletas lo suficientemente resistentes como para que registraran esa velocidad. Entonces, se tienen esas herramientas y decían hasta 250, porque cuando estos sensores medían la velocidad del viento, salían volando. Entonces, bueno, hasta ahí midió y es lo que se tiene. Entonces, ahora con el avance de la tecnología, ya hay sensores que son mucho más resistentes, entonces ya se pueden llegar a tomar estas lecturas. Entonces, probablemente en otras ocasiones, en otros escenarios y en otros años, probablemente también se tuvo algún huracán así de intenso, pero lamentablemente no se contaba con la tecnología lo suficientemente resistente como para soportar vientos superiores a los 300 kilómetros por hora. Entonces, ahora sí, como explicaba anteriormente, los ciclones tropicales llevan su categoría, llevan un desarrollo desde la depresión tropical, tormenta tropical, y aquí vemos que la categoría de los huracanes no solo se rige por la velocidad o la intensidad del viento, sino también en correlación con la presión atmosférica, que aquí se mide en milibares. Entonces, como les comentaba, también va de la mano debe de haber una presión bajita para que estos sistemas se puedan desarrollar. Eh, Ahora, tenemos esta imagen me gusta mucho porque es muy ilustrativa. Es del National Hurricane Center y aquí muestra los trayectos históricos de los ciclones que han pasado, que han registrado durante los últimos 150 años. Entonces vemos lo que les explicaba en un principio. La región ecuatorial está afortunadamente bien protegida gracias al efecto Coriolis. Y también los colores determinan, bueno, cada línea es la trayectoria de cada ciclón, pero sin embargo, conforme va avanzando la línea, va cambiando el color y es el desarrollo de cada ciclón. Entonces vemos que hacia las afueras empiezan en un azul bajito, se empieza a intensificar el azul, después cambian a las tonalidades amarillas y terminando en rojos, que el rojo ya corresponde a la sección o al trayecto de que el huracán ya era un categoría 4 o 5. Bueno, otra cosa, bueno, más adelante. Para el caso particular de México, en los últimos 30 años, este es el registro histórico de los ciclones que han interactuado con el país. A pesar de que se ve aquí todas las líneas de trayecto muy amontonadas, y no se entiende exactamente cuál es cuál, pero lo que sí nos queda claro es que sí tenemos bastantes ciclones periódicamente. Este periodo va de 1992 al 2022. Pero para el área de estudio de Puerto Vallarta se filtraron los ciclones de aquí de México a solamente los ciclones que han interactuado directa o indirectamente con Puerto Vallarta. ¿Por qué digo indirectamente? Porque no se necesita que un huracán pase sobre una ciudad o se impacte sobre una ciudad para generar algún tipo de afectación. Sino hay veces que el huracán puede pasar por un ladito, pero sin embargo recordemos que el huracán tiene las bandas nubosas que son como los bracitos y esos también contienen bastante humedad y los vientos demasiado intensos que alteran la marejada, el viento y también llevan fuerte precipitación. En este mismo periodo de 30 años, estos son los ciclones que
que han interactuado en este perímetro, ahí en la línea punteada. El punto rojo es la ciudad de Puerto Vallarta y ahí vemos un círculo en línea punteada, que es el radio que se tomó como punto como área de referencia de huracanes que han pasado o han interactuado dentro de ese margen y que a final de cuentas han tenido alguna implicación con la ciudad. Ese círculo tiene un diámetro de 80 kilómetros. Entonces, estos huracanes, estos ciclones son 18 y aquí ya tengo la estadística del día que comenzó a desarrollarse y el día que se disipó con los vientos máximos de cada sistema y la presión mínima. Aquí tengo la velocidad en nudos, que cada nudo corresponde a 1.8 kilómetros por hora, pero bueno, eventualmente haré la conversión. También vemos en círculos rojos la categoría máxima. Bueno, en la última columna es la categoría máxima de desarrollo de cada ciclón. Y los que están en rojos, vemos la H corresponde a huracán, seguido de un número, es un huracán categoría 1, 2, 3, 4 o 5 respectivamente. También en la primera columna de la izquierda vemos que están los nombres y los años, es el nombre de cada ciclón y el año en que se presentó. Muchas veces existía nombraban, la Organización Meteorológica Mundial se reunía para nombrar cada ciclón y tenían una percepción muy machista que solo les ponían nombres de mujeres. Entonces, y decían, ¿pero por qué pues, solo nombres de mujeres? Es que todos los ciclones generan muchos problemas como las mujeres. Entonces ya comienza ya comienza a hacerse más visible la equidad de género y se empiezan estamos en el proceso de dejar de lado comportamientos y actitudes machistas. Entonces ya se llegó al acuerdo de que está bien que tengan nombres, pero van uno de hombre, uno de mujer, uno de hombre, uno de mujer, para mostrar un poquito de equidad. También estos nombres, ellos tienen una lista de nombres, pero sin embargo, un año antes se tiene ya los nombres de cada ciclón que se va a ir presentando. Entonces, el primero que empieza en el Pacífico, bueno, en todas las regiones, debe de comenzar con la inicial de A, o en el segundo con B, C, D, E, y así sucesivamente hasta llegar a la Z. Si se tiene una temporada ciclónica más intensa y se terminan todos los nombres de la lista, se pasa al alfabeto griego, entonces ya comienza alfa, beta, gamma, y así sucesivamente hasta que termina la temporada de ciclones. También cada que hay un huracán que es que se vuelve muy intenso, genera demasiadas afectaciones, se retira el nombre y se queda en el archivo histórico y se intercambia y se pone uno nuevo. Los ciclones que no generan ninguna afectación o no son tan relevantes se vuelven a repetir después de un periodo de 7 u 8 años, ya sea en la misma región o en otras regiones. Entonces, también muchas veces al conocer el nombre del ciclón, se puede, no sé, un Alvin, ya se sabe que fue a finales de mayo, ya que la temporada ciclónica para la cuenca de Norteamérica comienza a finales de mayo y termina oficialmente a mediados de noviembre. Sin embargo, septiembre es cuando son más frecuentes, es más frecuente tenerlos más seguido, pero sin embargo, hasta noviembre aún hay condiciones físicas en las que se pueden seguir desarrollando. Entonces, todas las implicaciones que dejan este tipo de fenómenos, pues son principalmente los daños estructurales, las inundaciones severas y alteración geomorfológica y también social. Estas afectaciones son principalmente por inundaciones, por fuertes vientos, alta marejada y deslaves.
que no todos los huracanes, sin importar su categoría, van a generar todas estas afectaciones. Va a depender de cada uno de ellos y del tipo de territorio donde están interactuando. Aquí hay algo interesante también, ya que un huracán categoría 1 tiende a desplazarse un poquito más lento. Entonces, si lo comparamos con un atomizador, el huracán, si lo estamos moviendo de manera despacito, va a mojar mucho. Entonces, la permeabilidad del suelo se va a saturar y esto puede generar deslaves. Entonces, no porque se tenga un huracán categoría 1 se debe de bajar la guardia, ya que un categoría 1 puede dejar fuertes inundaciones o hay más probabilidad de que surjan deslaves. Y en un categoría 5, como su viento, la velocidad media, su intensidad de viento es más fuerte y también la de desplazamiento, si va más rápido, precipita menos agua, entonces el agua se puede permear fácilmente, pero sin embargo, como el viento es muy intenso, las afectaciones van a ser por viento. Entonces, no se debe de bajar la guardia en ninguno de los si es un huracán categoría 1, 2, 3, 4 o 5, sino cada uno puede generar diferentes afectaciones. Cuando se tiene un desastre, existe la fórmula del riesgo, que para tener un escenario de riesgo deben de estar involucrados 3 factores, que son el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. Esto genera, la combinación de estos 3, dan un escenario de riesgo. La exposición va meramente ligada con el tiempo y el lugar, la vulnerabilidad con las debilidades que se tiene en alguna parte, en un determinado territorio, y el peligro o amenaza, que sería el fenómeno. Esto ya lo acabo de explicar. Para el caso particular de Puerto Vallarta, como ya les comenté, es zona, a pesar de que es mar, también hay zona montañosa y con selva, con demasiada vegetación, pero aparte, también se tiene que en la ciudad existen 4 cauces que lo atraviesan, que son el río Ameca al norte, seguido del río Pitillal, el río Cuale y el río Tecomala. Entonces, a pesar de que el río Cuale y el Pitillal no son cuencas constantes, son cauces temporales, o su cauce tiende a ser un poco más pequeñito, las personas se confían de que durante ciertos meses, ciertas semanas, no hay agua, pero cuando viene la temporada de lluvia, estos se llegan a desbordar e inundar las casas que se encuentran a las orillas, que lamentablemente esas viviendas tienden a ser construidas con material muy improvisado, especialmente las que están colina arriba. Entonces, se ponen, o sea, la llevan de perder por todos lados estas pobres personas. Entonces, aquí lo importante es la prevención y la mitigación, ya que los fenómenos naturales no se pueden impedir, no se pueden bloquear, no se pueden mover. Entonces, la prevención y la mitigación son puntos clave desde una perspectiva social. Pero lamentablemente existe el ciclo de la gestión del riesgo, que sucede un escenario de desastre, las personas, ya sea gobierno o la comunidad local, responden de alguna manera, después viene la rehabilitación, la recuperación, y después vienen las estrategias de prevención y mitigación respecto a lo que ya sucedió. Se preparan, vuelve a venir otro desastre y de alguna manera ya están medianamente preparados y otra vez regresa el ciclo. Entonces, digamos que socialmente estamos como ya prueba y error, ¿no? Pero sin embargo, conforme va pasando un escenario de desastre, el siguiente, las personas o los gobiernos, las localidades, están un poquito más preparadas y ya generaron algún tipo de fortalezas.
Son escenarios de afectaciones, después viene la recuperación. En el caso de México tenemos el plan de N3, donde ya entra el ejército a hacer limpieza y saneamiento de las viviendas, también de los espacios públicos, y entregar equipos para despensas para los damnificados. Lo ideal sería construir ciudades resilientes, pero sin embargo se sabe que la resiliencia no se da de la noche a la mañana. La resiliencia es adaptativa, es un proceso, y una sociedad jamás va a ser 100% resiliente, más que, siempre pongo el ejemplo, digo, podemos ser una sociedad o un mundo resiliente a la lluvia de perros, digo, sí, porque nunca llueven perros, pero sin embargo, una resiliencia adaptativa, eso sí se está trabajando, yo creo que en gran parte en diferentes ciudades, y de alguna manera eso ya es un avance. Entonces, ya casi para concluir, los desastres no son naturales. Un desastre es un fenómeno meramente social, ya que está vinculado a la mala planeación de ciudades, a la construcción en zonas de riesgo y a la inadecuada toma de decisiones. Por eso es importante hacer planes de ordenamiento territorial bien adaptados a las características locales de cada territorio. Bueno, aquí la teoría con la que está trabajando, la vulnerabilidad social, la seguridad y el desarrollo sostenible, los autores que principalmente trabajan con ello, y también los indicadores con los que estoy trabajando para en el trabajo de campo que he realizado, estar identificando el porcentaje de población vulnerable. Entonces, de acuerdo con el INEGI y el DIF, y también a estos autores, León y Castillo, estos son las poblaciones que cumplen con la característica de población vulnerable. También se está realizando cartografía para identificar el nivel socioeconómico, ya que cada nivel socioeconómico también tiene mucho que ver para identificar qué tan vulnerables son. Y al final de cuentas se tiene esta cartografía de vulnerabilidad social, dejando los polígonos rojos como población, viviendas donde habitan personas con vulnerabilidad social más alta y que al final de cuentas están más pegados a la zona montañosa, que es donde hay mayor riesgo. Y bueno, estuve haciendo la caracterización de la amenaza. Y ya por último, los desastres, cerramos con que los desastres obviamente no son naturales, los fenómenos sí son naturales, y los desastres siempre se presentan por las acciones del hombre en su entorno. Perdón por extenderme, muchas gracias por su atención.